¿Alguna vez has orado con todo tu corazón, pero sentiste que Dios no te respondía? ¿Te has preguntado si Él realmente escucha tus plegarias? El poder de la oración. ¿Cómo orar para recibir respuestas de Dios? Hay un secreto espiritual que muy pocos conocen, un principio divino que puede abrir las puertas del cielo y traer respuestas claras a tu vida. Hoy vas a descubrir ese secreto y aprenderás cómo hacer que tus oraciones sean escuchadas y respondidas. Piensa en esto. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que oraron y recibieron respuestas extraordinarias. Pero, ¿qué hicieron ellos que quizás tú no has hecho? ¿Existe una manera específica de orar para obtener la respuesta de Dios? Durante los próximos minutos, te revelaré las claves bíblicas que han cambiado la vida de miles de creyentes. Vamos a explorar principios que han llevado a muchos a experimentar milagros, dirección divina y paz en medio de la tormenta. Pero antes de continuar, quiero que participes en este estudio dejando un comentario con la frase: Dios escucha mi oración. Al hacerlo, estarás declarando con fe que Dios te responderá y ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan aprender sobre el poder de la oración. Además, dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas necesitadas de esta enseñanza. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada semana compartimos mensajes que pueden transformar tu vida y fortalecer tu relación con Dios. Antes de empezar, déjame decirte algo. La penúltima enseñanza que compartiré hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final para descubrirla. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la palabra y aprender cómo orar para recibir respuestas de Dios. 1. Jesús y la oración persistente. La parábola de la viuda y el juez injusto. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre la oración está en la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18:1-8. En esta historia, Jesús nos muestra que la persistencia en la oración es clave para recibir respuestas de Dios. En la parábola, una viuda busca justicia ante un juez corrupto que no teme a Dios ni respeta a nadie. Al principio, el juez la ignora, pero como la viuda insiste sin cesar, el juez termina concediéndole lo que pide, solo para que ella deje de molestarlo. Jesús usa este ejemplo para enseñarnos que si un juez injusto responde a la insistencia de una viuda, cuánto más Dios, que es un Padre amoroso, responderá a sus hijos cuando claman a Él día y noche. Pero aquí está el problema. Muchos oran una vez y se rinden cuando no ven una respuesta inmediata. ¿Cuántas veces has orado por algo, pero después de un tiempo has dejado de insistir? La oración persistente no es solo repetir palabras sin sentido, sino mantenerse firme en fe, confiando en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Muchas veces Dios no responde de inmediato porque está fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos a depender de Él y preparándonos para recibir la bendición en el momento adecuado. Jesús termina la parábola con una pregunta inquietante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta es una advertencia seria. Jesús nos dice que la falta de fe puede ser un obstáculo para recibir respuestas en la oración. Dios no responde solo porque insistimos, sino porque confiamos en Él con todo nuestro corazón. Aquí hay un desafío para ti. ¿Estás orando con fe y persistencia o te has rendido demasiado pronto? Dios no es como el juez injusto. Él está dispuesto a responder, pero espera que sus hijos le busquen con fe genuina y sin desanimarse. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, comenta: Señor, aumentaré mi fe y persistiré en la oración. 2.
El secreto de la oración efectiva. La enseñanza de Jesús sobre cómo orar. Muchas personas oran, pero pocas realmente ven respuestas claras de Dios. ¿Por qué? Porque no todas las oraciones son efectivas. Jesús nos dejó instrucciones precisas sobre cómo debemos orar para que nuestra oración sea poderosa y escuchada por el Padre. En Mateo 6, 5, 8, Jesús enseñó 3 principios clave que diferencian una oración vacía de una oración que llega al corazón de Dios. Ora con sinceridad y sin exhibicionismo. Jesús advirtió contra los que oraban solo para ser vistos por otros. Hoy en día muchas personas oran con palabras bonitas, pero sin un corazón sincero. Dios no se impresiona con discursos, sino con la honestidad del corazón. Ora en lo secreto, Jesús dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 6. Esto significa que la oración más poderosa no es la que se hace en público, sino la que se hace en lo íntimo, en un lugar donde solo Dios y tú pueden hablar sin distracciones. Ora con confianza, no con repeticiones vacías. Jesús enseñó que no necesitamos repetir palabras sin sentido para ser escuchados. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 7. Dios no responde a la cantidad de palabras, sino a la fe y al corazón detrás de ellas. Ahora bien, Jesús no solo nos dio estos principios, sino que nos dejó un modelo de oración perfecta. El Padre Nuestro. Mateo 6, 9, 13. Esta oración no es solo para recitarla, sino para entender su estructura y aplicarla a nuestras propias oraciones. Observa el patrón: adoración y reconocimiento de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entrega a la voluntad de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Petición por nuestras necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón y reconciliación. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Protección contra el mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Este es el secreto de la oración efectiva. Orar con un corazón sincero, en lo secreto, con confianza, siguiendo el modelo que Jesús nos dejó. Pregunta para reflexionar: ¿tu oración sigue este modelo o necesitas hacer ajustes en tu vida de oración? Si quieres aprender a orar como Jesús enseñó, comenta: Señor, enséñame a orar con fe y sinceridad. 3. La fe en la oración. Clave para recibir respuestas de Dios. Uno de los mayores obstáculos para recibir respuestas de Dios no es la falta de palabras, sino la falta de fe. Jesús fue claro cuando dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Este es un principio clave. Dios responde a la oración de fe. ¿Pero qué significa orar con fe? 1. La fe verdadera cree sin ver. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que cuando oras, debes creer que Dios ya está obrando, aunque aún no veas la respuesta. Muchas personas oran, pero en su corazón dudan. ¿Será que Dios me escuchó? Tal vez mi problema es demasiado grande. Dios tiene cosas más importantes que atender. Esa duda bloquea la bendición. Santiago 1, 6, 7 advierte que quien duda no debe esperar recibir nada del Señor. 2. La fe habla con autoridad y confianza. Jesús enseñó que cuando oramos con fe, debemos hablar con autoridad. En Marcos 11:23, dijo: si alguno dice a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho.
Dios nos ha dado autoridad espiritual. Cuando oras con fe, no solo pides, sino que declara la victoria en el nombre de Jesús. 3. La fe persevera hasta ver la respuesta. A veces, Dios no responde inmediatamente, porque está probando nuestra fe. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, para enseñarnos que debemos insistir en la oración y no desmayar. Muchas personas oran una vez y se rinden. 5. La voluntad de Dios en la oración, clave para recibir respuestas reales. Uno de los errores más comunes en la oración es pedir cosas sin considerar si están alineadas con la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó una verdad fundamental en 1 Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto nos revela un principio clave. Dios escucha y responde las oraciones que están alineadas con su voluntad perfecta. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras oraciones van en la dirección correcta? 1. Orar según la palabra de Dios. Dios nunca concederá algo que vaya en contra de su palabra. Por ejemplo, alguien puede orar diciendo, Señor, hazme rico para que todos vean que soy bendecido. Dios, quítame este problema sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo. Pero Dios no responde oraciones motivadas por el egoísmo o la comodidad. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si quieres asegurarte de que Dios responda a tu oración, debes orar con base en las promesas y principios de la Biblia. 2. Buscar primero el reino de Dios. Jesús nos dio una clave poderosa en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Antes de pedir algo en oración, pregúntate, ¿este deseo glorifica a Dios o solo a mí? ¿Estoy poniendo a Dios en primer lugar antes de pedir esto? Cuando alineas tu corazón con el propósito de Dios, Él abre las puertas correctas y cierra las equivocadas. 3. Aceptar la respuesta de Dios. Incluso cuando no es lo que esperábamos, Dios responde de 3 maneras. Sí, cuando lo que pedimos es bueno para nosotros y glorifica su nombre. No, cuando lo que pedimos nos haría daño o no es el tiempo adecuado. Espera, cuando Dios tiene algo mejor preparado. El apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara su aguijón en la carne. 2 Corintios 12:7-9. Pero Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, la respuesta de Dios no es lo que esperamos, pero siempre es lo mejor para nuestra vida. Cuando oras alineado con la voluntad de Dios, tus oraciones son más poderosas. En lugar de pedir que se haga tu voluntad, pídele a Dios que te ayude a aceptar y confiar en su voluntad perfecta. Muchas personas oran esperando ver respuestas inmediatas, pero la oración no se trata solo de pedir, sino de creer. Jesús enseñó en Marcos 11:24 un principio fundamental. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Este versículo nos revela que la fe es la clave para recibir respuestas. No basta con pronunciar palabras, sino que debemos creer de antemano que Dios ha escuchado nuestra oración y actuará en su tiempo perfecto. 1. Orar con fe y no con duda. En Santiago 1:6-7, la Biblia nos advierte sobre el peligro de la duda. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
Dudar en la oración es como sembrar una semilla y desenterrarla constantemente para ver si está creciendo. Si no confiamos en Dios, estamos anulando nuestra propia petición. 2. La fe en acción. Caminar como si la respuesta ya estuviera en camino. Dios espera que actuemos con fe, incluso antes de ver la respuesta. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que recibieron milagros porque actuaron con fe. Abraham creyó en la promesa de Dios de ser padre, aunque su esposa Sara era estéril. Romanos 4, 18, 21. El pueblo de Israel marchó alrededor de 1900, Jericó sin ver nada cambiar, hasta que al séptimo día los muros cayeron. Josué 6, 1, 20. La mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús con la certeza de que sería sanada al tocar su manto. Marcos 5, 25, 34. Todos estos ejemplos nos enseñan que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción. Dios responde a quienes confían en Él sin vacilar. 3. ¿Qué hacer cuando la respuesta tarda? A veces, la fe es puesta a prueba cuando la respuesta de Dios no llega de inmediato. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Seguir declarando las promesas de Dios. No permitas que la duda invada tu corazón. Recuerda lo que Dios ha dicho en su palabra y repítelo en oración. No desanimarse. Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos que debemos orar sin desmayar. Lucas 18, 1, 8. Confiar en el tiempo de Dios. Todo tiene un tiempo determinado. Dios no llega tarde, sino en el momento exacto, en el que su respuesta será una bendición para ti. Reflexión final de este bloque. Si quieres que Dios responda a tus oraciones, no solo pidas, sino cree. La fe mueve montañas y abre puertas que parecían imposibles. ¿Estás orando con fe o con dudas? Hoy es el día para renovar tu confianza en Dios. 7. Orar con perseverancia. No rendirse hasta recibir la respuesta. Uno de los mayores errores que cometemos al orar es rendirse demasiado pronto. A veces esperamos respuestas rápidas, pero cuando no vemos cambios inmediatos, dejamos de orar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios responde a quienes persisten en la oración. En Lucas 18, 1, 8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos una gran verdad sobre la oración. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Esta parábola narra la historia de una viuda que día tras día iba ante un juez injusto pidiéndole justicia. Aunque el juez al principio no quería ayudarla, su constancia y determinación lo hicieron ceder. Jesús concluyó la historia con una pregunta desafiante. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. La enseñanza es clara. Dios quiere que oremos con perseverancia, sin desmayar, confiando en que Él responderá a su debido tiempo. 1. La clave está en insistir sin perder la fe. Cuando oramos, no siempre vemos resultados inmediatos, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. La Biblia nos muestra que muchos hombres y mujeres de fe tuvieron que perseverar en la oración antes de ver la respuesta. Daniel oró y ayunó por 21 días antes de recibir respuesta de Dios. Más tarde, un ángel le reveló que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero la respuesta fue retrasada por una batalla espiritual. Daniel 10, 12, 13. Elías oró fervientemente por lluvia y envió a su siervo a revisar el cielo 7 veces antes de ver una pequeña nube que anunciaba la tormenta. Primero Reyes 18, 41, 45.
Jesús mismo oró 3 veces en el Getsemaní antes de enfrentar la cruz, demostrando que incluso él insistía en la oración. Mateo 26, 39, 44. Esto nos enseña que la oración persistente es una prueba de fe. Si realmente creemos que Dios nos escucha, no dejaremos de orar hasta ver la respuesta. 2. La paciencia es parte del proceso. Dios no solo quiere darnos respuestas, sino que también desea formar nuestro carácter. A veces, la demora en la respuesta tiene un propósito: fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Él. En Santiago 5, 7, 8 se nos compara con un agricultor que espera pacientemente la cosecha. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así como un agricultor no puede apresurar el crecimiento de sus cultivos, nosotros debemos aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. 3. ¿Cómo orar con perseverancia? Aquí hay algunos principios que nos ayudarán a mantenernos firmes en la oración. Orar con expectativa. Cree que Dios está trabajando incluso cuando no ves cambios inmediatos. No desanimarse. Cuando el enemigo te diga que Dios no escucha, responde con la verdad de su palabra. Ser persistente. No importa cuántas veces debas orar por lo mismo, sigue clamando hasta que la respuesta llegue. Agradecer por adelantado. Aunque aún no veas la respuesta, dale gracias a Dios como si ya hubiera sucedido. Reflexión final de este bloque. La oración perseverante demuestra que realmente confiamos en Dios. ¿Estás dispuesto a seguir orando hasta recibir tu milagro? No permitas que la demora te haga dudar. Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. 8. La importancia de la fe en la oración. Creer antes de ver. Uno de los elementos más cruciales en la oración es la fe. Sin fe, nuestras palabras se convierten en simples repeticiones, sin poder. Jesús dejó en claro que la fe es el ingrediente que activa las respuestas de Dios en nuestra vida. En Marcos 11:24, Jesús nos da una instrucción poderosa. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí encontramos un principio fundamental. Debemos creer antes de ver la respuesta. Muchas veces queremos primero ver la manifestación de lo que pedimos y luego creer, pero en el reino de Dios, la fe siempre precede al milagro. 1. La fe mueve la mano de Dios. La Biblia nos da múltiples ejemplos de personas que recibieron respuestas a sus oraciones porque oraron con fe. La mujer con flujo de sangre, Marcos 5, 25, 34. Ella no solo oró en su corazón, sino que actuó con fe al tocar el manto de Jesús, creyendo que sería sanada. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado». El ciego Bartimeo, Marcos 10, 46, 52. Aunque la multitud intentó callarlo, él siguió clamando a Jesús con fe. Su insistencia fue recompensada con la restauración de su vista. El centurión romano, Mateo 8, 5, 13, creyó que Jesús podía sanar a su siervo con solo una palabra. Jesús se maravilló de su fe y le concedió su petición al instante. Estos relatos nos muestran que Dios no responde a nuestras emociones, sino a nuestra fe. Podemos llorar, suplicar o repetir oraciones muchas veces, pero si no creemos de verdad, nuestra oración será ineficaz. 2. La fe no depende de lo que vemos. Uno de los mayores desafíos en la oración es mantener la fe cuando no vemos resultados inmediatos. La Biblia nos enseña que debemos caminar por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Abraham es un gran ejemplo de esto.
Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero pasaron 25 años antes de que su hijo Isaac naciera. Durante todo ese tiempo, Abraham no tenía ninguna evidencia visible de que la promesa se cumpliría, pero siguió creyendo en la palabra de Dios. En Romanos 4, 20, 21 dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando oramos, debemos tener la misma actitud, una confianza absoluta en que Dios es fiel para cumplir su palabra, incluso cuando todo parezca en contra. 3. La duda bloquea nuestras oraciones. Santiago nos advierte que la duda es un gran obstáculo para recibir respuestas de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, 6, 7. La duda es peligrosa porque nos hace inestables espiritualmente. Es como si oráramos y luego canceláramos nuestra propia oración con pensamientos como, ¿y si Dios no me responde? O, quizás esto no es para mí. Para evitar esto, debemos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, declarar sus promesas en voz alta y rechazar todo pensamiento de incredulidad. 4. Cómo orar con fe inquebrantable. Aquí hay algunos consejos prácticos para fortalecer tu fe en la oración. Ora basado en la palabra de Dios. Encuentra versículos que respalden tu petición y declara esas promesas en oración. Visualiza la respuesta. Imagina en tu mente el cumplimiento de lo que has pedido, como si ya hubiera sucedido. Habla con fe. No digas, si Dios quiere, me sanará. Di, Dios ya ha provisto mi sanidad en Cristo. Agradece antes de recibir. Jesús daba gracias antes de ver los milagros. Juan 11:41. Haz lo mismo. No te dejes influenciar por las circunstancias. Aunque todo parezca contrario, mantente firme en la promesa de Dios. Reflexión final de este bloque. La fe es el puente entre nuestra oración y la respuesta de Dios. Si oramos sin creer, es como lanzar una semilla sobre el cemento y esperar que crezca. Pero si oramos con fe, estamos sembrando en tierra fértil y veremos el fruto en el tiempo de Dios. 9. La perseverancia en la oración. No rendirse hasta recibir la respuesta. Uno de los mayores errores que cometemos al orar es desistir demasiado pronto. A veces oramos una vez y, si no vemos una respuesta inmediata, asumimos que Dios no nos escuchó o que no es su voluntad concedernos lo que pedimos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la oración efectiva requiere persistencia. Jesús contó una parábola para ilustrar esto en Lucas 18:1-8, la historia de la viuda persistente. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La Lucas 18:1. En esta historia, una viuda necesitaba justicia y acudió repetidamente a un juez que no quería ayudarla. Pero como ella no dejaba de insistir, el juez finalmente le concedió lo que pedía. Jesús explicó que si un juez injusto puede ser movido por la persistencia, cuanto más nuestro Padre Celestial responderá a los que claman a Él de día y de noche. 1. Dios quiere que ores sin cesar. La oración no debe ser un evento ocasional en nuestra vida, sino un estilo de vida. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice claramente, orad sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas todo el día, sino que debemos mantener un corazón conectado con Dios constantemente. Cuando enfrentemos problemas, nuestra primera reacción debe ser orar, no preocuparnos o quejarnos. 2. El enemigo quiere que te rindas. El diablo sabe que la oración persistente es poderosa. Por eso intentará desanimarte, haciéndote pensar que tu oración no está funcionando o que Dios no te escucha.
En Daniel 10, 12, 13 encontramos un ejemplo impactante. Daniel había estado orando y ayunando por 21 días sin recibir respuesta. Finalmente, un ángel se le apareció y le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días». Esto nos revela algo increíble. Dios respondió la oración de Daniel desde el primer día, pero hubo una batalla espiritual que retrasó la manifestación de la respuesta. Si Daniel hubiera dejado de orar en el día 10 o el día 20, nunca habría recibido su respuesta. Muchas veces nuestra respuesta ya está en camino, pero la dejamos ir porque nos rendimos demasiado pronto. 3. Jesús nos enseñó a insistir. En la oración, Jesús enfatizó la perseverancia en la oración en varias ocasiones. En Lucas 11, 5, 10 contó la historia de un hombre que fue a pedir pan a su amigo a medianoche. Al principio su amigo no quiso levantarse, pero como siguió insistiendo, finalmente le dio lo que pedía. Luego Jesús dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Lucas 11:9. En el idioma original, los verbos pedid, buscad y llamad están en tiempo continuo, lo que significa que Jesús realmente dijo: sigan pidiendo y recibirán, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y se les abrirá. Esto nos muestra que la oración debe ser constante. 4. ¿Por qué Dios a veces retrasa la respuesta? Dios no siempre responde de inmediato, y hay varias razones para esto. Para probar nuestra fe, seguiremos creyendo, incluso cuando no veamos resultados. Para enseñarnos dependencia de Él, la espera nos obliga a buscar más de Dios y confiar en Él. Porque hay un tiempo perfecto. Dios sabe cuándo es el mejor momento para responder, porque hay oposición espiritual. Como vimos en el caso de Daniel, a veces hay batallas en el mundo espiritual que intentan frenar la respuesta. 5. ¿Cómo? Mantener la perseverancia en la oración. Aquí hay algunas claves para no rendirte cuando estés orando por algo. Haz de la oración un hábito diario. No ores solo cuando tengas una necesidad urgente. Escribe tus peticiones y las respuestas de Dios. Esto te ayudará a recordar que Dios responde. Ora con otros. La oración en grupo tiene un poder especial. Mateo 18, 19, 20. Agradece a Dios incluso antes de ver la respuesta. Esto demuestra fe y acelera el milagro. Declara las promesas de Dios en voz alta. La palabra de Dios es un arma poderosa. Reflexión final de este bloque. Dios no está ignorando tus oraciones. Si aún no has recibido respuesta, no significa que Dios dijo no. Puede significar que Él está diciendo espera, o que hay una batalla espiritual en curso. Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando. La respuesta vendrá en el momento perfecto. 10. Orar con fe. Creer antes de recibir. La oración es más que solo palabras dirigidas a Dios. Es un acto de fe. La Biblia nos enseña que para recibir respuestas de Dios debemos orar con la certeza absoluta de que Él nos escucha y responderá. Jesús dijo en Marcos 11:24, «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Este versículo revela un principio clave. Debemos creer antes de recibir. No después, no cuando vemos la respuesta, sino antes. La fe es la clave que desbloquea las respuestas de Dios. 1. La fe es la base de la oración efectiva. Hebreos 11:6 lo deja claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que cuando oramos, debemos estar convencidos de que Dios es real, nos escucha y nos responderá.
Si oramos con dudas o incredulidad, estamos bloqueando nuestra propia bendición. Santiago 1, 6, 7 advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto significa que la fe no puede ser intermitente. Debemos mantenernos firmes, aun cuando no veamos nada en el mundo natural. 2. El ejemplo de Abraham. Creer contra toda esperanza. Uno de los mayores ejemplos de fe en la oración es Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo, pero pasaron años sin que la promesa se cumpliera. Desde la lógica humana, todo parecía imposible. Él y Sara eran ancianos y no podían tener hijos. Pero Romanos 4, 20, 21 dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no vio la respuesta de inmediato, pero siguió creyendo. Eso es fe en acción. 3. Declarar con la boca lo que creemos en el corazón. Jesús enseñó que la fe se expresa con palabras. En Marcos 11:23 dijo: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto nos muestra que nuestras palabras tienen poder. Cuando oramos, no solo debemos creer, sino también declarar nuestra fe. Si oras pidiendo sanidad, pero luego dices: no creo que me vaya a sanar, estás anulando tu oración con tus palabras. Debemos hablar conforme a lo que creemos y no conforme a lo que vemos. 4. Fe versus sentimientos. No depender de lo que vemos. Uno de los mayores obstáculos en la oración es depender de nuestros sentimientos. Si basamos nuestra fe en cómo nos sentimos o en lo que vemos con nuestros ojos, fallaremos. La fe verdadera no se basa en circunstancias. Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que, aunque la situación parezca imposible, debemos seguir creyendo en la fidelidad de Dios. 5. ¿Qué hacer cuando la duda intenta entrar? Todos, en algún momento, enfrentamos dudas, pero hay formas de fortalecer nuestra fe. Leer la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más lees la Biblia, más crecerá tu fe. Rodearte de personas de fe. Si te rodeas de personas negativas, tu fe se debilitará. Busca personas que te animen a confiar en Dios. Recordar respuestas pasadas. Haz memoria de cómo Dios te ha respondido antes. Eso fortalecerá tu confianza en Él. Orar con gratitud. Filipenses 4:6 nos dice que presentemos nuestras peticiones con acción de gracias. Agradecer a Dios antes de ver la respuesta es una señal de fe. Reflexión final de este bloque. Cuando oras, ¿realmente crees que recibirás lo que pides? Dios no responde la fe vacilante, sino la fe firme y decidida. Hoy es el día para comenzar a orar con la certeza de que Dios te escucha y responderá. 11. La persistencia en la oración. No rendirse hasta ver la respuesta. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es orar por algo, y si no vemos la respuesta de inmediato, desanimarnos y dejar de orar. Pero la Biblia nos enseña que la oración persistente es clave para recibir respuestas de Dios. Jesús lo dejó claro en Lucas 18:1. Les refirió también Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, no desmayar. Eso significa que hay bendiciones que solo se reciben cuando no nos rendimos en la oración. 1. La parábola de la viuda persistente.
Jesús explicó este principio en Lucas 18:2-8, con la historia de una viuda que pedía justicia a un juez injusto. Aunque el juez no tenía intención de ayudarla, su insistencia fue tal que, al final, él le concedió su petición solo para que dejara de molestarlo. Jesús concluyó la parábola diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Si un juez injusto terminó ayudando a la viuda por su insistencia, ¿cuánto más Dios, que es justo y amoroso, responderá a los que le buscan con perseverancia? 2. El ejemplo de Daniel. Oración persistente en medio de la oposición. Daniel es un ejemplo impresionante de alguien que oró con persistencia. En Daniel 10:12-13, el ángel le dijo que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que la respuesta se había retrasado porque hubo una batalla espiritual en los cielos. Esto nos enseña que a veces la respuesta de Dios no llega de inmediato porque hay oposición espiritual. Pero si Daniel hubiera dejado de orar, quizás nunca habría recibido su respuesta. Este pasaje revela un principio poderoso. Nuestras oraciones tienen un impacto en el mundo espiritual, y la persistencia en la oración puede romper resistencias invisibles. 3. Jesús en Getsemaní, orando hasta recibir fuerzas. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de oración persistente en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:36-46, Jesús oró 3 veces, pidiendo que, si era posible, pasara de él la copa del sufrimiento. Cada vez que oraba, volvía con más fortaleza para cumplir la voluntad de Dios. Esto nos enseña que la oración persistente no solo nos acerca a la respuesta, sino que nos da fuerzas en el proceso. 4. La oración de Elías. No rendirse hasta ver la lluvia. En 1 Reyes 18:41-45, después de que Elías oró para que cesara la sequía en Israel, envió a sus siervos 7 veces a revisar si había señales de lluvia. La primera vez no había nada. La segunda vez no había nada. La tercera, cuarta, quinta y sexta vez tampoco había nada. Pero Elías no dejó de orar ni se rindió. Finalmente, en la 7ª vez, el siervo vio una pequeña nube, y en poco tiempo cayó una gran lluvia. Si Elías se hubiera rendido en la 6ª vez, habría perdido la bendición. 5. ¿Qué pasa cuando no ves la respuesta de inmediato? Dios no siempre responde de inmediato porque está fortaleciendo nuestra fe. Está alineando su respuesta con su perfecto plan. Está trabajando en nosotros mientras esperamos. Hay una batalla espiritual que requiere persistencia en la oración. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto significa que las respuestas de Dios llegan en su tiempo perfecto, si no nos rendimos. 6. ¿Cómo mantener la persistencia en la oración? Si sientes que tu fe se está debilitando porque aún no has recibido la respuesta, aquí hay algunas formas de mantenerte firme. Recuerda las promesas de Dios. Dios es fiel y cumplirá su palabra. Escribe tus peticiones y registra las respuestas. Ver cómo Dios ha respondido en el pasado fortalecerá tu fe. Ora con otros creyentes. La oración en comunidad nos fortalece. Cambia la desesperación por gratitud. Agradece a Dios por la respuesta antes de verla. Recuerda que Dios siempre responde. A veces dice sí, a veces espera, y otras veces no, porque tiene algo mejor. ¿Has dejado de orar por algo porque aún no has visto la respuesta? Dios te dice hoy, no te rindas, sigue orando. La bendición viene en camino. Jesús nos dejó una parábola poderosa sobre la importancia de la persistencia en la oración. La historia de la viuda y el juez injusto
Lucas 18:18. En esta parábola, Jesús habla de una viuda que iba constantemente ante un juez corrupto, pidiéndole justicia contra su adversario. Al principio, el juez la ignoraba, pero como ella no dejaba de insistir, finalmente cedió y le hizo justicia. Jesús explicó que si un juez injusto responde a la persistencia de una mujer, ¿cuánto más Dios responderá a sus hijos que claman a Él día y noche? Esta historia revela una verdad profunda. La oración no es solo pedir, es perseverar. Muchas veces oramos una vez, y si no vemos respuesta inmediata nos desanimamos. Pero Dios no siempre responde en nuestro tiempo. Él responde en su tiempo perfecto. Si has estado orando y aún no has visto la respuesta, no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue declarando la promesa de Dios sobre tu vida. Porque la fe verdadera no se demuestra solo cuando recibimos la respuesta, sino cuando seguimos orando, incluso sin verla. Dios te está escuchando. No te detengas. Jesús dijo en Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Este versículo nos enseña una de las claves más profundas de la oración: orar con fe, creyendo que ya hemos recibido la respuesta. El mundo nos enseña a creer solo cuando vemos resultados, pero el reino de Dios funciona al revés. Primero creemos, luego vemos. Por eso, cuando ores, no ores con duda, ora con convicción. No ores esperando una posibilidad, ora creyendo en una certeza. No ores con miedo, ora con autoridad. La fe es la llave que abre la puerta de lo imposible. Si sientes que tu fe es débil, pídele a Dios que la fortalezca. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Llénate de la palabra, declara las promesas de Dios y ora con la certeza de que Él ya ha respondido. Felicidades, has llegado hasta el final de este poderoso estudio sobre el poder de la oración. No todos llegan hasta aquí, muchos se quedan en el camino, algunos se distraen, otros se rinden antes de tiempo. Pero tú has perseverado. Y esa perseverancia es una señal de que Dios está haciendo algo en tu vida. Antes de cerrar, quiero que hagas algo muy importante. Deja en los comentarios esta frase: seguiré orando hasta ver la respuesta de Dios. Esa será tu declaración de fe. Será tu compromiso con Dios de que no te rendirás en la oración, sin importar cuánto tiempo tome la respuesta. La importancia de compartir este mensaje. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas personas conoces que necesitan escuchar esta enseñanza? Tal vez un amigo, un familiar, alguien que está perdiendo la fe porque aún no ha recibido respuesta de Dios. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para fortalecer su fe. Comparte este video, no lo guardes solo para ti. Ayuda a otros a descubrir que la oración tiene poder y que Dios responde. Porque cuando compartes la palabra, te conviertes en un canal de bendición. La bendición de estar suscrito. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No es solo un botón, no es solo un clic, es un acto de fe. ¿Por qué? Porque cada video de este canal está diseñado para fortalecer tu relación con Dios, darte dirección y llenarte de su paz. Si sientes que estos mensajes han hablado a tu corazón, es porque Dios te trajo aquí con un propósito. No dejes que la bendición se detenga. Suscribirte y activar las notificaciones significa que cada semana recibirás una palabra que te ayudará a crecer espiritualmente. Hazlo ahora y sé parte de esta comunidad de fe. Antes de irte, un último consejo antes de cerrar este video. Quiero que hagas algo muy especial. Cuando termine, no apagues la pantalla inmediatamente. Quiero que tomes unos minutos para quedarte en silencio y dejar que la presencia de Dios llene tu corazón.
Usa este momento para agradecerle por lo que ha hecho y por lo que hará. Permanece unos instantes en oración. Siente su paz, porque, recuerda, Dios siempre responde en su tiempo perfecto. Gracias por ser parte de este mensaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos aprendiendo cómo crecer en nuestra fe y caminar con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos pronto.